Osetia del Sur ha sido el punto de partida del enésimo conflicto en el siempre convulso Cáucaso. Tras el intento de Georgia de controlar por la fuerza una de sus dos regiones secesionistas, Rusia acudió en su ayuda con devastadoras consecuencias sobre el geoestratégico territorio georgiano. Posteriormente reconoció su independencia y la de Abjasia, y hoy se dispone a consolidar su influencia en la región, cuadruplicando su actual presencia militar. Pero el apoyo único de Moscú también ha confinado a su población a un aislamiento propio de la Guerra Fría. Esta carretera cruza toda Osetia del Sur y su entrada desde Rusia es a día de hoy la única vía posible. Antes de la Guerra Relámpago de agosto, unía directamente la República Rusa de Osetia del Norte con Tsikhinvali, la capital surosetia, y con Tiflis, la capital de Georgia. Hasta entonces generaba grandes beneficios a nivel regional por el tránsito de vehículos y mercancías. Ahora interrumpida, se ha convertido en una arteria económicamente bloqueada en la que destaca el movimiento de maquinaria y material de construcción, pero sobre todo de tropas rusas. Son otros los caminos que llaman más la atención. El que utilizaron las fuerzas rusas para dirigirse a la localidad georgiana de Gori. Los de las aldeas de mayoría georgiana que fueron saqueadas y quemadas, varias literalmente destruidas, en cuanto el odio interétnico resurgió. Porque la cuerda ya estaba tensa desde hacía tiempo. Unos hablan de meses, otros de años desde la caída de la URSS, y algunos de siglos, como Hadji Murad, profesor de historia. Es él quien nos habla de este otro camino. Fue por el que entraron a Tsikhinvali los tanques georgianos el 8 de agosto, tras atacar en plena noche. Algunas familias surosetias intentaron escapar por otras carreteras secundarias, y en muchos casos no hubo suerte. Saakashvili había dicho por televisión el día antes que no habría disparos y que si los hubiera no responderían. Acosté a mi madre, que no puede andar, saqué las velas por si acaso y nos fuimos a la cama. De repente, el primer cañonazo. Me asusta solo el recordarlo. Elitsena, que como todos los de su generación ha vivido otras guerras, nos muestra lo que quedó tras los siguientes cañonazos. Su familia pudo escapar a tiempo de unas habitaciones en las que solo quedan amasijos de hierro bajo los escombros. Entre los restos de su casa nos da algunas pistas del recelo muy anterior hacia Georgia. Recuerda que de allí les llegaba la luz, el agua corriente y el gas, y que a veces se los cortaban. Dado que sobre el suyo se hundieron el resto de pisos, viven con unos vecinos y nos confiesa que no está nada claro qué va a pasar. Quizás un milagro, como el que ella y los suyos vivieron en el sótano, sobreviviendo sin comida ni agua durante 4 días. Lo importante es que confiamos en Rusia. Sabemos que finalmente hemos conseguido lo que llevábamos intentando desde hace 230 años, desde Catalina II. Mi casa también está quemada, pero no lloro. Lo importante es que mi Osetia ya es independiente. Sótanos, días de oscuridad e incertidumbre, primero por el fuego enemigo y después por el fuego cruzado. Historias que se repiten y con necesidad de ser contadas. Espacios pequeños o grandes, nunca suficientes para convivir con el miedo que aquí, más de un mes después, seguimos viendo en ese perro que ni sale ni ha dejado de temblar. Las entrañas del hospital de Tsikhinvali también hablan. Alla Gabarayeva es la principal anestesista del centro y formó parte del equipo de 50 personas, 10 cirujanos, que trabajaron a destajo durante los 3 primeros días del conflicto. Son todavía muchas las incógnitas, el porqué de la fecha elegida, el porqué de Georgia en una aventura en solitario tan arriesgada, pero aquí al menos un interrogante queda despejado. Esos días llegaron al hospital 25 cadáveres y hubo entre 300 y 400 heridos. Cifras, aunque parciales, muy alejadas de las oficiales, que sostienen que hubo cerca de 1.600 muertos. Allah recuerda al detalle lo que vivieron tras esta puerta, donde todo sigue igual que el último día. Nadie ha regresado para limpiar, porque todo es inservible y hay que tirarlo, nos dicen. Quirófanos improvisados, camillas amontonadas, sábanas ensangrentadas, todo en un laberinto de pasillos al que también acudieron muchos vecinos para refugiarse. Un auténtico golpe de efecto visual que puede tener ciertos tintes propagandísticos.
A nosotros nos han quitado el derecho a informar a la comunidad internacional, como si no quisieran escuchar nuestra opinión ni en Europa ni en Estados Unidos. La información es unilateral y a Georgia le dan todas las posibilidades. Según el Ministerio de Emergencias ruso, que aquí lleva las riendas de la reconstrucción, fueron destruidas 2.500 viviendas y 30 escuelas. Pero tampoco es la ciudad inexistente de la que tanto se habló. Sí es una localidad herida. No es que la gente se queje abiertamente, pero sienten que son los olvidados del conflicto por encima del pueblo georgiano. La mayoría de la población surosetia tiene la nacionalidad rusa y Moscú la defiende como parte de su ciudadanía. Pero esa dependencia tiene efectos secundarios. La comunidad internacional, Occidente, está gestionando su cuantiosa ayuda humanitaria a través del gobierno georgiano. Y aquí la gestión corre a cargo de Moscú. Son dos extremos, hoy por hoy, incompatibles y contraproducentes. Cruz Roja Internacional, por ejemplo, tiene poco margen de maniobra. Para aquellos que siguen viviendo en casas dañadas, les estamos dando lonas para que cubran paredes y ventanas y techos de cara a las primeras lluvias. La diferencia la encontramos a pocos kilómetros de distancia, en territorio georgiano, pero en zona controlada ahora exclusivamente por las llamadas fuerzas de paz rusas, en la zona tapón en torno a la línea administrativa de Osetia del Sur. Aquí los camiones de Cruz Roja llegan 2 veces por semana cargados de comida desde Tiflis. Estas mujeres georgianas nos cuentan cómo ante las necesidades se ayudan unas a otras, que de los militares rusos ninguna ayuda, que solo aparecen cuando son ellos los que tienen hambre. En la misma zona está el pueblo georgiano de Erneti, hoy casi fantasma. Algunos, muy pocos, han regresado para comprobar lo que queda de sus casas, saqueadas tras el conflicto. Y casi nadie quiere hablar, por miedo. Por miedo o dolor, el apoyo entre vecinos, la compañía, es primordial. Se sienten más seguros. Si pudieran, nos matarían. ¿Qué pensáis de eso? Nos tienen acobardados y siempre estamos escondiéndonos. Dormimos hasta en los huertos. Ruslan no se ha atrevido todavía a quitar del suyo la última vaca que le han matado. No puede controlar los nervios, solo se calma cuando acude al lugar en el que pierde todas sus fuerzas. Yo me he quedado sola, nos dice Olia. Su familia se fue y la dejó, y está aterrada. Maña vive en Agnevi, otra aldea de mayoría georgiana, pero esta situada dentro de Osetia del Sur. Y también está sola, pero alguien pintó en la cancilla de su casa que era efectivamente Surosetia, y ahora es la única que tiene su casa en pie. Georgia ha denunciado a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia de Naciones Unidas por limpieza étnica. Los autores de todo esto, según la versión oficial de aquí, fueron ciudadanos anónimos enojados con el ataque georgiano del primer día. Fuera se habla de milicias rusas y surosetias. Sabemos que los hombres de varios de esos pueblos formaron parte de los grupos armados de Georgia, es decir, que participaron en el genocidio del pueblo osetio. La ONU y el Kremlin coinciden en que ya han regresado casi todos los surosetios que huyeron del conflicto, algo más de 30.000, la mitad de la población total de la región, y no todos han encontrado su casa en perfectas condiciones. Esta anciana vive en el conocido barrio hebreo de la ciudad, atacado en la guerra de principios de los 90, tras la que Osetia se independizó de facto de Georgia, y de nuevo en agosto pasado, reducido en parte a escombros. Ella lo que espera cada día es que aparezca alguien del gobierno local para evaluar daños y darle una indemnización. Pero por el momento sigue sin nada. Mientras que la gente de a pie, la que más directamente ha sufrido el conflicto, intenta reconstruir su vida, su gobierno, el de Osetia del Sur, así como el de Abjasia, continúan consolidando su relación diplomática y militar con Moscú, esta última, según el acuerdo alcanzado bajo mediación europea. O al menos a cambio de cumplir ese acuerdo. En cualquier caso, para Rusia no hay incompatibilidades. Con los edificios oficiales en reconstrucción, el gobierno de Eduard Kakoite ha perfilado Moscú junto al Abjaso, lo que ya es un hecho, un pacto con Rusia de cooperación y asistencia mutua en caso de agresión exterior.
formaliza el despliegue permanente de 3.800 soldados y oficializa el influyente papel del Kremlin. Para la prooccidental Georgia es una anexión de facto al territorio ruso. No hay ningún peligro de anexión territorial o de que alguien robe nuestra independencia. Rusia no nos la ha reconocido para después quitárnosla. El acuerdo sellado se pondrá en práctica a partir del 10 de octubre, que es la fecha negociada con la Unión Europea para que las llamadas fuerzas de paz rusas se retiren de la zona de seguridad. Es un área que en algunos puntos, como nos muestra el coronel Frijev, alcanza los 15 kilómetros de ancho. Y oficialmente, la presencia de fuerzas regulares rusas en los territorios secesionistas compensa la eliminación de ese margen de seguridad. En lugar de los pacificadores rusos estarán al menos 200 observadores europeos que serán recibidos con los brazos abiertos, en especial por la población georgiana. En cualquier caso, la tensión con Georgia y con Occidente apunta a la continuación. No es algo que querría ni la georgiana Olia ni la Surosetia Elitsena, que bien saben de guerras. Al menos para que las generaciones futuras no vivieran ninguna y la convivencia con el otro fuera en paz. Zerașă, mă tug de-azi